Bueno, Bien. Bueno, qué bien. ¡Ay, qué guay! ¡Wow! Estáis aquí un montón ya. Vale, sí, ya os sé que era yo, però no ho trobava, estava ahí escondido, la finestra, y ahí... El vídeo. Bueno, ya estamos aquí. Pues, a ver, la gente que salen aquí los nombres para mamá, Mireia, activar el vídeo. Mireia, com estan les enquestes de les dones? Perquè avui... Vaig a mirar ara perquè cada vegada que ho miro n'hi ha més. És que jo avui he enviat a molta gent i molta gent m'ha dit fet i crec que... Guai. Vale. Pues ara la tinc que buscar perquè he tancat tot. A veure... Perquè jo no la tinc aquesta, jo tenia la de les llevadores però aquesta no la tinc. Vale. Pues ara de seguida t'ho dic. A veure, aneu fent, aneu parlant. Bueno, no sé... Buscant això. Nos falta el chocolate. Nos falta. Ai, Bueno, yo lo tengo. Qué bueno. Hola. Marta, Hola. tú debes estar fundida, ¿no, Marta? Porque bueno, te has metido la semana, tía, que yo digo, esta mujer no tiene nada más que hacer. Yo es que yo doy al abasto y ella haciendo... Ya nos queda solo una. Ya nos queda solo una. ¿Sabes qué pasa? Que sí que era mucha energía, pero al mismo tiempo era también un subido. Entonces, no sé qué decir. Ya, pero en tiempo, o sea, solo en tiempo pienso, pero ¿cómo lo hace? O sea, es que... ya. Sí. Eso sí. Y otra cosa, que no sé si lo del subidón lo dice así de broma o va en serio, porque es cansado, ¿eh? Va en serio, va en serio. Sí, sí. Es cansado, ¿eh? También. Todo, Sí. todo a la vez. Todo a la vez. Subidón, cansancio. Chicas, ¿os comparto la pantalla? Vale. Venga. Vale, de momento, a ver, ¿Cómo lo haces para compartir la pantalla? la flechita verde del medio de abajo, ¿vale? Ahora lo estáis viendo. Mira, ¡Hala! 80 80, respuestas. 80, vamos a ver. Yo lo acabo de compartir en mi Has d'anar a Facebook. resposta. Ah, això, resposta. Sí, és veritat. Jo és que avui he compartit amb molta gent i molta gent m'ha dit que sí que ja ho havia fet. Las que has parido o parirás a casa, la de color blau. La de color vermell són les que no. Ajá. I les altres opcions. La teva data de part, bueno, més o menys. De abril, maig, abril és vermell i maig és el taronja. El març és blau. O sigui que ja són d'aquesta època. A veure, Barcelona, quasi totes. La qüestió econòmica et frena per escollir un part a casa? Sí, és el blau. El vermell és que no, que sí que he pogut contractar els serveis, i el taronja és que em frena però he trobat altres maneres. I si el parcs a casa fos un servei públic, escolliria aquesta opció pel meu part. Sí, és el blau, no, és el vermell, i el taronja és el potser. El desig de parir a casa ha estat provocat per la pandèmia. No veig gaires de l'opció del blau, que seria el Petito. per inseguretat. És aquest petit d'aquí, aquest mitjà. Es ese pequeño. El blau cel, que té 39,5%, és no, jo volia parir a casa igualment. ¿Vale? O sigui que... I el rosa és no m'he plantejat parir a casa.
I aquest lila et diu, m'he informat millor i ara prefereixo el part a casa. Seria un 11%. ¿Vale? Després, pariria en un centre com Martorell, de baixa intervenció? Doncs pues mira, ja ho veieu. Sí, no? Potser, més o menys igual. I pariria en una casa de parts actualment mitjón? Pues sí, és el blau, no el vermell i potser... Més o menys, va igual, més o menys. Sí, bastant igual. Clar, tenint en compte que d'aquestes, moltes són que han parit a casa, no? A veure... Sí, moltes que han parit a casa o que apareixen a casa per... Has parit a casa o pariràs aviat? El sí és aquest 35,8%. Vale? Bueno, què us sembla? I mentre hem parlat, ja són 82. T'has fixat? 2 més, sí. I ara Jo aquest cap de setmana m'han trucat 5 persones. 5 persones i aquestes 5 al principi havíem de fer un Skype durant el cap de setmana i d'aquestes 5, 3, abans de fer l'Skype m'han dit no, en realitat t'he preguntat però la meva opció és el part hospitalari i no em sento segura amb el part a casa. O sigui, ha sigut com un calentón i després ja i ni ens hem vist per l'Skype, saps? Molt bé. Bueno. Seria interessant que aquestes que contacten, que els hi passem l'enquesta també. És el que faig amb totes, De les que han contestat, algunes són o que ja han parit o que han de parir o que m'han contactat i els hi he passat igualment l'enquesta. Molt bé, molt bé. Home, està molt bé perquè pocs dies que porta i hi ha moltes dones que han contestat, Sí. Jo crec que una setmaneta i, bueno, tindrem moltes. Uau, sí, en 24 hores, fixa't. Molt, Sí. Que guai. Sí. Escolta'm una cosa, que jo he convidat gent, és que jo havia entès que es podien convidar les dones. Sí? Perquè al principi... No? Sí. Val. És que com que quan m'he connectat estàveu dient, però qui és aquesta? Qui no sé qui? No, és que jo no sé... Però hem dit que podia ser públic i que convidéssim a les dones que parlessin, ¿no? Yo no me he enterado de esto. Yo había Yo sí lo he visto en algún sitio, que podíamos invitar. Yo también lo he visto. El cartell que ha posat ha dit convideu familiars, convideu a dones que heu assistit perquè expliquin. Doncs llavors jo he convidat. Claro. No era una reunió només de llevadora, sinó precisament de fer un cafè amb la teva llevadora, no? Deia. Un cafè amb la teva llevadora. Jo havia entès així. Mireia, és així? Sí, clar, era públic, no? Val. Doncs a veure si hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa. De les no llevadores, algú que vulgui intervenir. Yo deciros que he buscado el vídeo que comentaba esta mañana con Marta de matronas y lo he mandado por email al PAC. Lo que pasa que dice que no había sitio y entonces lo ha mandado por una nube. Yo no entiendo cómo se hace eso, pero he apretado y se ha ido. Estará aquí en Tortellà, que hemos tenido todo el día lloviendo. Está en la nube esperando que llueva, Chus. Aquí en Está lloviendo bastante. Lo hemos recibido, Chus, lo hemos recibido. Es un audio, no es un vídeo. Es un audio. No, es un vídeo, es un vídeo. Pues yo lo he recibido con un audio, No hay imagen, solamente es audio. Vale, pues pero muy sirve, mal, ya me sirve, No, pero lo bonito, a mí me parece, es ver a las señoras. Una más mayor, otra más joven, otra más... sus expresiones, su forma de hacer. Pásalo por... Bueno, luego te digo cómo, si quieres. Por web transfer. Voy a mirar la nube a ver qué pasa. A ver si También lo he abierto por el móvil, Igual por a ver si llueve. Bueno.
A lo Y mejor... yo lo he intentado por el móvil, pero me decía que tardaba 1 hora y pico y lo he parado. O sea, ya lo haré con el ordenador, porque igual el móvil ocupa mucho espacio o algo. Sí, son 15 minutos. Sí, no, pero de decía que vídeo. tardaba 1 hora en bajarse. Vale. Bueno, ¿qué Vale, tal? vale. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido toda la semana Jo us he de dir entrevistas, así? jo us he de dir, Pepi, que he tingut com un subidon, com un reenamorament, perquè després d'un any, d'un 2019 una mica atropellat i desconnectat, m'ha anat superbé. Aquestes entrevistes les estava esperant com agua de mayo per veure-us. I m'ha encantat, m'ha encantat, m'ha encantat. Estic tot el dia enxufada amb les entrevistes i el meu home, perquè he estat de guàrdia i vaig cap a l'hospital i torno. I quan torno, pam, m'enxufo a l'entrevista del dia i el meu home, tot el dia estàs amb les entrevistes aquestes, doncs les hauries d'escoltar tu també, perquè no parleu només, hòstia, parleu molt de la vida. M'ha encantat, m'ha encantat. M'ha agradat molt. Vale, vale. Molt i molt. Se fan una mica largas, aparentemente, ¿no? ¿Sí? Un poco Por mí no. 28 minutos. La nuestra yo creo que ha llegado a dos ¿cuántos? ¿Cuartos de hora? Muy larga. A ver, para Maparto, que dice que no puede activar el vídeo, el audio, simplemente arriba a la derecha de tu cuadrito verás unos puntitos, apretas ahí y ya está. Yo, en cambio, lo tengo abajo a la izquierda. Es que depende como si fuera de hablar. Depende si es el móvil o si es un ordenador. En el móvil claro. Si en el móvil sale a la izquierda. Abajo. Vale, vale, vale. No sé si ella nos escucha bien, Kiara. No sé si nos escuchas bien. Para Maparto es un proyecto de Kiara, que es una mamá que ha parido 2 veces en Michor. Qué bien. Pues es súper buena iniciativa. Hola a todas. Yo lo que veo es un difícil trabajo para elegir después de todo lo que habéis transmitido. Yo soy Paqui, no sé si estoy aquí bien o sí, tú eres Paqui, que estabas en todas, ¿no? ¡Ay, sí, Paqui! Me habéis removido muchísimo, por eso quería entrar, pero quizás estoy viendo que a lo mejor es algo más interno de vosotras. No, que va, era para todo el mundo. Vale. Sí. Al contrario, habla. Claro que sí. Nada. Agradezco todo lo que me habéis transmitido, habéis vuelto a remover todo lo que ya en mi residencia hace 8 años se removió. Y deciros que nada, 5 minutos hace que acabo de grabar un vídeo para una asociación que se va a empezar a crear en Murcia. Y yo creo que habéis tenido mucho que ver en este movimiento. Llevamos ahí un mes muy removidos, pero las personas que se dedican, las matronas, al parto en casa, acabamos de formar, que hace 5 días que hemos, a través de vía WhatsApp, ahora mismo, hemos creado una asociación para estar todos los del Levante conectados y bueno, somos 37 personas en 48 horas. ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! Que fuerais tantas. No sabemos si luego se irá la gente bajando del carro o qué estamos. ¿Quiénes estáis? ¿Y Cosaedra? Y Cosaedra es quien lo ha organizado y ellos son quienes nos han ido invitando y demás. Pero bueno, las matronas que se dedican a parto en casa en Almería se acaban de unir, África de Alicante. Bueno. Yo es que para mí es un mundo desconocido, o sea que os estoy dando una información desde el WhatsApp, pero bueno, agradeceros de verdad lo que habéis movido en esta semana a todas. ¡Qué guay! Yo no sabría elegir ni siquiera una palabra de cada una, no sabría, buah, demasiado. Paqui, muchas gracias. Sí, una fiel seguidora. Estaba en todas, ¿eh? Vaya que si hasta en la guardia me conectaba. Sí. Bueno. Gracias. Nada. ¿Qué tal para Maparto? ¿Oyes? Hola, sí, ahora sí. Ay, Bienvenida, Kiara. Gracias. No,
No sé quién está, quién no está, porque soy muy nueva en Zoom. ¡Adela! ¿Qué tal? Hola. Si quieres, ¿nos puedes contar un poquito, Kiara, el proyecto? Vale. Bueno, Paramaparto es una plataforma de micromecenazgo para buscar financiación para ayudar las parejas o las familias que quieren parir en casa o que quieran o necesiten asistencia posparto, que sea una doula, que sea un osteópata, una acupuntura, cualquier cosa que en nuestra maternidad necesitamos, y que a veces esto lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, ¿no? Y entonces la idea nació de una experiencia propia de nuestra familia, de la necesidad de poder costear el parto y las cosas que surgieron después del parto bueno, para mí o para el bebé. Entonces, nada, hemos pensado en crear esta plataforma. Lleva bastante tiempo como proyecto, en el sentido que tuvimos problemas para crearla, pero por fin lo hemos conseguido. Hemos empezado en enero. De momento tenemos 3 familias, 2 y una tercera que acaba de apuntarse. Y la idea es que sea una defensa al derecho a parir en casa. El objetivo real de Paramaparto es dejar de existir y que esto ya no haga falta. Ya, estamos todos igual. Ojalá. Ojalá. Pero de mientras que sea una ayuda para las familias. Qué bien. Y Qué las bien, ¿no? Qué buena subvenciones, idea. las subvenciones, ¿cómo las recogéis? ¿Cómo lo gestionáis? Se mueven mucho por las redes sociales. La idea es buscar donantes que lo hagan por pura solidaridad. También hay como 2 partes. De parte de las familias, contactar con más amigos y familiares posibles. A veces la parte más difícil para quien quiere parir en casa es comentar a la familia, a los amigos que lo quieren hacer, tener que justificar, explicar el porqué, y pedir dinero no es exactamente lo que a uno le gusta. Pero si todo esto está con... Ahí es mis peques que participan en la reunión. Si todo esto está acompañado de una serie de información, de una página web, de un equipo que va presentando mails que se pueden enviar, información, todo es más fácil. Luego, de parte nuestra, con las redes sociales, intentamos llamar a más personas si quieren participar, simplemente por voluntad, que no es fácil, y menos ahora con el COVID y todo este tema de la economía como está. Pero bueno, lo vamos intentando. Muy bien, muy bien. No sabemos aún bien cómo será, porque todo es muy nuevo. Vale, vale, vale. Muy bien. Muchas gracias. A vosotras. Àngels, Digue'm. voleu explicar... Vosaltres no us hem entrevistat, És que vau córrer molt, la gent de l'àrea metropolitana. Ah. No, ja estava totes les agendes plenes, llavors ja... Però la veritat és que jo personalment he disfrutat molt amb les entrevistes, perquè entre la dulçura de la Marta i l'entrega de totes vosaltres, que escoltar la Blanca per mi, jo soc com soc, molta culpa gràcies a la Blanca, perquè la Blanca estava a Vic quan jo vaig fer la residència a Vic, i nosaltres, les 3 que vam sortir de Vic, conjuntament amb la Marga de Mudra, vam aprendre molt de la Blanca. Jo dic que la Blanca va ser la meva mentora. I la veritat és que a mi, personalment, la setmana m'ha donat molta energia. Perquè totes heu aportat, crec, aquella cosa especial que cada una té d'especial i fa de tot com a grup, no? M'he sentit com molt orgullosa de formar part d'aquest grup de llevadores. Que bonito. Sí, moltes gràcies. Però potser també tindríem que fer, ja que estem posats, igual una mica més endavant,
l'experiència de les llevadores o prendre la iniciativa, les llevadores d'hospital, d'explicar una mica com ha sigut la situació amb el Covid. Des d'Olot i des de... Jo també estic dins del sistema i he estat els 20 anys que porto sent llevadora i són les grans aliades. I és igual que tu siguis la rara, no? I això de donar la veu a les dones i que siguin les dones les que demanen, les que fan queixes formals, les que es mouen i tot això, jo penso que és l'arma més potent que tenim. Perquè nosaltres, com deia la Blanca, també a dins és molt desgastant anar a contracorrent. Has de trobar gent i fer moltes aliances. I a vegades és gent que no pensa igual que tu. I hi ha d'haver moltíssima negociació i això desgasta molt. Però les dones, mobilitzeu a les dones i que les dones no es cansin de queixar-se. La gent es pensa que una queixa a l'hospital no té repercussió i una queixa a l'hospital darrere d'una altra té molta repercussió. Molta. La gent es pensa que no, que arriben allà, escriuen al paper i aquest paper se'n va a la brossa. I això no és veritat, i t'ho dic per experiència. Jo vaig estar els 6 anys de supervisora a sala de parts, vam aconseguir canviar moltes coses. Nosaltres a Olot ho hem viscut bé, eh? Nosaltres ara mateix tornem a tenir un equip d'obstetrícia que jo no em puc dir cap mal. I quan va sortir el primer protocol de que s'havien de separar els nens, de les mares, ens vam reunir tots i vam dir que de cap manera. Que això no es feia. I tothom va estar d'acord, pediatria, gines, tothom. Em sentiu? Sí. Sí. Veieu el document que he compartit? Sí, jo ja l'havia vist, aquest. Aquest és el document que vam fer, que va anar a totes les xarxes. Aneu a parir, però per respirar. Aneu a parir. Bueno, és que, clar... Bueno, és a dir, el més bo de tot és que les dones, i a més, les dones que teníem la sort de la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa, que és una infermera de neonats, que per sort em va escoltar moltíssim. I arran de tot això, a les 7 de la tarda, els marits entraven a la sala de part. Vaya. Perdonad que yo no sé catalán. Perdona. No pasa nada, estoy apenas, me quedo con la esencia, pero no con todo. Aneu a parir, ¿qué significa? Perdonad. Es como una expresión... A parir. Vete a parir. Vete a parir. Vale. Pero mandar a parir a alguien es como mandarlo a la mierda. Es a la mierda directamente. Nada, chicas. Sí, pero estaría bien modificar ese lenguaje, porque que mandar a parir sea mandar uno a la mierda, no me parece bonito. Lo digo que en ese momento sí está bien que te sale así de impulso, ¿no? Pero que pensemos, porque es que yo he ido a muchas reuniones de la xarxa de donas y cuando decían esto es un coñazo, les miraba bastante mal y les decía, oye, pensad lo que estáis diciendo. O sea, ¿de verdad el coño para vosotros es algo malo? O sea, no decís es un pollazo, ¿no? No tenéis que decir que es un coñazo, ¿no? Y mandar a parir, pues fíjate qué bien que las mujeres van a parir una criatura, ¿no? No es mandarlos a la mierda, o sea, es mandarlos a la vida. Entonces, lo digo, yo ya soy un poco tiquismiquis con el lenguaje, pero que seamos conscientes del lenguaje que utilizamos, porque realmente está bien, porque también es un mensaje doble de decir a las mujeres, ves a parir segura, ¿no? Pero que no sirva para decir vete a la mierda. Sí. Que no lo utilicemos nosotras. No, totalment. És com lo de fer parts, no? Que jo quan oigo fer parts penso, ai, mare de Déu, no? Sí, perquè... Bueno, es una manera que tiene el patriarcado de apoderarse, ¿no? O sea, esto en las salas de parto se dice mucho. Però això nosaltres ho hem de cuidar molt. Nosotros no lo tenemos que decir, pero que el patriarcado se hace cargo y entonces dice, he parido a 2. Como si fueran ellos los que están pariendo a la mujer, ¿no? Entonces hay que rectificar. Todas estas cosas pienso que sí, que tenemos que estar un poco ojo al azor, de que cuando se escapen, porque se escapan, o sea, rescatarla, la esencia de la palabra y parir es fabuloso. Es dar vida, ¿no? O decir peor que un parto.
O sea, ¿no? O sea, es que el lenguaje, mira, una de las cosas que podríamos, que se me ocurre, es ir cogiendo todas estas expresiones y puliéndolas, ¿vale? Y retirándolas, o sea, haciendo como empoderándolas también a las palabras, ¿no? De que un parto es lo mejor que te puede pasar, no es lo peor, ¿no? O esas expresiones que decimos, lo puso a parir. Habló mal de él, ¿no? O mal parido, ¿no? ¿Cómo lo O mal parido, claro, sí. Peor que un parto. Bueno, podemos hacer una colección de palabras, ¿no? Cada vez que nos encontramos salimos con trabajo, ¿lo veis o no? Sí, y es Pepi la que nos lía luego. Lo siento. Haciendo el diccionario. Pero si aumenta vuestra carga, es que mi cabeza no para. No, a mí ya me gusta, sí. Nada, en resumen, totalmente de acuerdo con Pepi. Y además tengo que decir que me estoy acordando mucho de Montse Catalán, porque siempre dice estas cosas también, que hay que cuidar mucho el lenguaje. Sí, lo peor del lenguaje en mi hospital es que no solo es que acabo de parirla, sino que realmente creen que es que acaban de parirla. No es solo que lo digan porque siempre se ha dicho, es que se lo creen, que realmente... No, claro, es que la palabra tiene mucho poder. Han hecho el parto. Es que la palabra tiene mucho poder. Si lo dicen es porque lo creen, si no, no lo dirían. Si no dirían, esta mujer ha parido fantásticamente, ¿no? No existe para no ellos. dirían, he parido a 3 mujeres. Pero Paqui, ¿alguien ha parado para hacerles esta reflexión? Sí, cada vez. Claro que sí. Pero es que tienen el poder que les demos y que les den las mujeres. Pero el COVID O sea, a mí, yo siempre he sido como correctora y he estado trabajando en hospital. Entonces, cuando dicen estas tonterías, o sea, es simplemente sin chocar y sin nada. Sin violencia. No, exacto. No, quieres decir, que tú has parido y eres un hombre. ¡Ostras! Sí. Es hacerte la tonta del todo. ¡Ostras! Pues fíjate que no sabía, ¿no? No sabía que se podía. Ahora caigo. Lo que quieres decir es que la mujer ha parido fantásticamente bien. Vale. Claro. Es que fíjate, por un momento había entendido que habías parido. Qué buena eres, Pepi. Pero... Ostras, Paqui. Oye, Paqui, y se me ocurre, ¿no podrías hacer un cartel un poco bonito con algo así firmado por la asociación de comadronas que tengáis ahí en la zona? Que haga referencia a esto del lenguaje y colgarlo en la zona de descanso, en el váter de los gines, ayudarme. ¿no? Así como a las 4 de la mañana. Vamos, yo sí, claro que sí. No sé mañana cómo voy a volver al hospital. Yo ahora... Porque así hecho un poco con buena mano, ¿no? La corrección del lenguaje. Claro, bueno, no sé, ¿no? Pero sí se puede hacer. Yo en Inglaterra lo hacían mucho, colgar cosas así. A ver quién lo pilla, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de ir por el hospital y ver cartelitos de cosas. Sí, a nosotros por otro lado nos ponen cada semana un cartel, la dirección de humanización del parto. Pero hay mamis, han entrado mamis, que es que estoy con el móvil y no lo veo. ¿Han entrado mamis? Es que a mí una me ha dicho que se ha ido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hablen un poquito las mamis, que es que una se ha salido porque me ha dicho que si era una reunión nada más de comadronas. Vaya. pena. Bueno, pues a ver, ¿quién quiere hablar de las que estén por aquí, de mamis? O de que hayan parido o que vayan a parir. Bueno, jo sabia... Ai, no sé si ens hem solapat. Hola. ¿Me escuchas bien? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Nada, que yo he entrado un poco tardecillo porque también estaba haciendo otras cosas y también he pensado, no sé hasta qué punto estoy de infiltrada, pero como me lo habías dicho tú, Pepi, tipo, tú entra y ahí estarás en la conversa, pues estoy aquí escuchándoos
tranquilamente y en principio esto pariré en un mesecillo y medio o 2 cuando tenga que llegar con Titania y aquí estamos. Muy bien, enhorabuena. Sí, gracias. Nada, ¿tienes alguna pregunta para las comadronas? Que aquí estamos tomándonos un cafetito y podéis preguntar lo que queráis. Que tienes un montón de expertas. Ya, me encanta. No, o sea, ahora os estaba escuchando y digo, jo, qué lástima que me he perdido todas esas entrevistas. La verdad que no he estado un poco al día con eso. Sí que he ido chupando otras fuentes, pero no sabía que estabais haciendo esto. Entonces, Pero que me encuentro así de golpe ahora. Estarán colgadas en YouTube. Ah, qué bien, súper. En el canal de Alpac. Vale, fantástico. Pues bien, de momento ahora mismo no me surge ninguna, pero si me surge yo ahora la lanzo vale, un ratito. Vale. Gracias. Bueno, gracias a todas por todo esto, que es maravilloso. Hola, buenas tardes, Hola. perdón. Hola. Yo, bueno, también os he ido siguiendo por Instagram y estas entrevistas súper ricas e interesantes con todas. Creo que me he perdido alguna, pero ya lo retomaré en YouTube. Y nada, yo estoy de 23 semanas todavía, aún me queda un poquito. Pero bueno, planteándome pues tener al bebé de una manera más respetuosa, bueno, vosotras ya lo sabéis todo, y bueno, ahí metiéndome un poquito en el tema porque desde cero, ¿no? En plan, sé que quiero algo respetuoso, sé que los hospitales me dan mucho miedo, más que nada por lo que comentaba Paqui, o quizá aquí no llegamos a ese extremo, ¿no? Pero bueno, no sé, aunque haya matronas muy buenas dentro de los hospitales, porque las hay y tengo amigas muy cercanas que lo son, pero a mí personalmente no deja de darme respeto, porque, bueno, no sé. Y bueno, introduciéndome en todo esto y las cosas que contáis y no sé, ahí estamos. Y lo mismo, no sabía si era una reunión más vuestra o así, o podíamos entrar a cotillear un poquito y a ver cómo estaba el tema. Y así. Es para todas, esa era la idea. Lo que pasa es que yo creo que a la que ya hay más de 2 comadronas empezamos como... ¿no? Hablar de... Genial, es súper interesante. Empezamos a comadrear. Comadronear. Sí, pero qué bien, Eli, enhorabuena. Gracias. Yo me presento, soy Olivia, estudiante de comadrona en Bélgica. Wow. He estado con Pepi querida en Titania de práctica. Sí, soy alumna de Pepi y por eso me ofreció entrar aquí. Y para nosotras de estudiante ha sido también una situación difícil con lo del COVID. Incluso tenía que regresar 3 semanas con Pepi de prácticas de consultas prenatales y no se puede más. Así que eso me ha hecho muchas complicaciones, pero al final, eso les quería comentar, conseguí una práctica en un servicio que se llama el Cocoon, que es como una casa de nacimiento integrada en un hospital grande en Bruselas que se llama Erasmus. O sea que les dieron todo el último piso del hospital y es solo a mando de las comadronas. Y todo es fisiológico y nadie puede, ningún doctor ahí viene a decir cualquier cosa, no se les ponen vías así de entrada y es una toma global. También hacen prenatal, hacen el postnatal, preparaciones al nacimiento y parto hacia lo más natural con un espacio muy lindo para hacer té. Es más como una casa que como un hospital. Y fue creación de comadronas que han luchado, creando primero una asociación de comadronas belgas
y leyendo literatura científica y en contacto con la United Midwifery United Network en Inglaterra. Y todo eso se ha ido trabajando y han logrado conseguir eso, que es un proyecto, aquí se dice piloto, o sea, un proyecto guía para inspirar a otros hospitales en Bélgica. Y ojalá, sí. Sí, estarás muy bien, Olivia. Olivia, estarás muy bien, lo conseguirás. Porque fíjate que es un proyecto piloto y tú eres piloto. Aquí donde aquí donde la veis es piloto de avión, ¿vale? Y ha estado en Guatemala, bueno, por toda la selva, con parteras y con partos y con mujeres. O sea que lo va a conseguir. Tenemos que dar muchos ánimos desde aquí todas. Claro que sí. Él está siendo difícil con toda la situación, pero seguro que lo consigue. Pero qué fuerte, Olivia. Bueno, mucho ánimo, me alegro mucho por ti, claro que lo vas a conseguir, pero qué fuerte porque en enero del 2019 yo acompañé un parto con todas mis amigas en el Cocón. Ah, ¿de veras? Sí, qué pequeño el mundo. Ah, sí. Sí. ¿Qué tal les fue? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, es tal cual lo dices, sí, realmente un equipo de comadronas súper comprometida y que lo tienen muy claro, vamos, y que acompañan a las mujeres de una manera exquisita, sí. Sí que es posible, porque aquí también hay lugares, aún como contaba la señora. Pilar. O sea, Paqui. Sí, también existe de esto, hay horrores, pero siempre cuando hay horrores hay reacción y es eso que da el ánimo también para luchar y crear cosas nuevas. Y unidas se puede, eso es la fuerza que tenemos nosotras. Así que ánimo allá en España, hay muchas luchas que llevar adelante. Gracias por estar y Gracias, irme aquí. Gracias. Que vaya muy bien. Bueno. Paso palabra. Yo no quiero monopolizar, pero quiero decir en positivo que cada vez también somos muchas más matronas conscientes. De hecho, que en 48 horas 37 personas estemos en un grupo de WhatsApp, eso quiere decir que de forma dispersa en toda la región, pues somos muchas matronas con ganas de que esto cambie. Entonces, me quedo con eso y con lo que me habéis sumado esta semana. O sea, que tampoco quiero pensar que mi día a día en los hospitales es todo un horror. Hay buenos momentos, pero es duro todavía, sí. No, Paqui, seguro que haces un buen trabajo y que hace falta a muchas personas como tú, muchas comadronas como tú que estéis al lado de las mujeres y en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. El otro día yo en la entrevista lo decía, que para cambiar el sistema hay que estar adentro, o sea, no hay más. Desde fuera es muy complicado. O sea que yo te aplaudo a ti que estás ahí en primera fila con ellas. Gracias. ¿Alguna mami, alguna que haya parido? ¿Hay? Está claro que hay una con bebé. A ver, venga, esta con bebé, que es que con el móvil no lo veo. Yo también me había cortado porque erais comadronas, pero Mireia es la tercera, nació con Inma y con Laia, aquí mismo, Laia Casadevall, aquí donde está ahora jugando más o menos. Aquí estaba la mesa que escribía Inma hace 3 meses, sus notas bonitas. Ay, se me fue el ahí, ¿no? Primera nació en Sant Joan de Déu, también con comadrona, pero claro, también había más mujeres, en 2013 había más mujeres y iba, pues hacía lo que podía a nivel de ratio. Y después cuando conocí en esa casa, pues ya, bueno, no me enrollo porque ya sabéis lo que ya sabéis de la confianza que te da, el amor, he escuchado también por la profesión que tenéis, que las que estáis, que a todas las mujeres que ayudáis, pues es, bueno, que yo a veces pienso que soy un poco plasta porque voy enviando fotos todavía de, ahora ha cumplido un mes, ahora he puesto así para que la Inma que se gira. ¿Descansas?
La segunda nació en casa con Laia y con Lucy y de verdad que se agradece mucho vuestro trabajo, que yo llevo los grupos de Donayum desde el año pasado y sí que es frustrante decir, bueno, ¿no? Que las mujeres tienen la información y tú sabes que luego lo que se van a encontrar, pues lo que decía, no recuerdo, perdón, los nombres, Paqui, creo que si es de madrugada, pues tendrán más autonomía y si no irán poniendo parches, o a mí sí que con la primera me dijeron, ya en el expulsivo no grites que se te va la fuerza, y siempre he tenido la duda de si de verdad se lo creen. o me lo digo sabiendo que, bueno, no por ser ahí muy rebuscada, pero que no sé cómo, no sabía cómo acabar. Pero ahora me he mirado la pantalla y me he cortado. que se agradece muchísimo eso, los grupos, que si tienen la suerte de encontrar a una de vosotras, ya sea en el hospital, o sea, en casa, o si luego hay que hacer el traslado, o las mujeres que deciden que se sienten más seguras en el hospital, porque yo con la primera pensaba que iba a estar más segura en el hospital. Bueno, que muchas gracias por el trabajo. Yo también he escuchado las entrevistas y no se hacen largas y voy repescando la que no he podido escuchar. Y no, al contrario, que me lo voy poniendo mientras hago otras cosas, pero que es muy bonito escucharos. Y eso, y si hay más, si lo hacéis en otra tanda, no solo en la semana de la llevadora, pues desde el otro lado también es bonito, tanto las que ya conocía como a las que no, y Marta sí la he visto más y ya es como si la conociese. Pues muchas gracias. Qué guay. Gracias. Bueno, no te preocupes que Pepi nos dará más faena y haremos... Sí, ya la he propuesto. Ahora viene la semana del parto respetado, que Marta entrevistará a familias y si no, pues tendremos que buscar un relevo de entrevistadora para que entreviste a algunas familias. Igual también sería bonito porque, claro, podría ser como Mireia era la que ha hablado antes, que nos pueda mostrar el lugar donde ha ocurrido el parto, también explicar cómo ha sido su parto respetado. Bueno, es una idea, ¿eh? Ya sé que luego me reñís porque tengo muchas ideas. No, es una idea bonita. Es una idea. Es preciosa. Y yo tengo otra idea, hace tiempo que la tengo. Venga, va, idea genial. Venga. Mira, si abrimos todas las de Alpac, un documento Drive y empezamos a escribir anécdotas chulas, graciosas de partos, yo creo que entre todas, en un par de semanas tenemos un libro chulísimo. Sí. Además, esto lo habíamos hecho. Yo recuerdo en alguna reunión que estábamos ya como muy tensas y tal, y entonces empezábamos a explicar anécdotas, nos reíamos hasta llorar, y luego ya seguíamos. ¿Ves? Como por ejemplo, una vez que le pedí al marido, tráeme la bolsa de agua caliente, y me trajo una bolsa del Mercadona llena de agua caliente. A mí me pasó igual, pero fue un niño. A mí me pasó igual, pero fue un niño. Oigo que le riñen y que estaban en la cocina y voy para allá y dicen, digo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué le reñís? Dice, es que está intentando llenar una bolsa de agua. Sí, pues todo esto, muy buena idea. Podríamos hacerlo, sí. Venga, sí. Oye, abro el Drive, lo abro y os lo paso. Venga, va, Ima. Venga. ¿Vale? Y al final glosario de palabras, ¿no? El diccionario, ¿no? Claro. ¿Cómo qué? ¿Ángels? Claro, al final el glosario de las palabras que comentaba Pepi. Palabras inadecuadas. Claro. Bueno, uso de las palabras, ¿no? Buen uso de las palabras. Exacto. Mireia, tú no me viene muy bien. Mireia, tú tenías un meme, aquel del Batman. El meme del Batman. Sí.
Ay, sí. Es que me encanta. No se hacen partos. Que no se hacen, no se hacen los partos. Vale. Pues oye, venga, lo hacemos. Venga, muy bien, Inma. Sí, qué guay. Pues sí, mira, en poco tiempo podríamos, si participamos todas, claro. Sí. Una anécdota. Yo además, a veces las anécdotas las utilizo para explicar. Yo me acuerdo la anécdota que explicó la Laia, no sé si os acordáis, de aquella que llamó a una mujer y le dijo, ya estoy en dilatación completa. Y ella le dijo, ¿por qué? Dicen, porque lo veo. Y estaba coronando en la vulva. Y yo esta anécdota siempre la pongo de ejemplo. La misma mujer lo decía. Y la mujer le dijo, bueno. ya estoy incompleta, y es que estaba coronando el bebé. Claro, fue un parto que no llegaron porque Claro, ella se ponía un espejo entre las piernas en el suelo, iba mirando y hasta que no estaba incompleta no quería llamar. Y claro, cuando llamó, no llegó nadie. A nosotros, a nosotros nos pasó una muy parecida, de que nos envían un vídeo diciendo, esto es importante, y se hace un vídeo y tenía un poquito de sangre en la pierna, pero es que vemos al bebé, o sea, cuando hace el vídeo. O sea, hizo el vídeo porque le parecía importante. Un coagulito de sangre en la pierna. Se veía al bebé coronando. Sí. Otro parto que no llegué es porque la mamá se esperaba a no poder hablar. Claro, pero entre contracciones puedes hablar hasta el final. Es cuando tienes la contracción que no puedes hablar, ¿no? Qué bueno. Y este será muy bueno. Al menos para nosotras nos vamos a reír un montón. Sí, vamos a hacerlo. Ya ahora mismo creo el drive y os lo mando y empezamos. Vale, ¿va a ser en catalán o también en castellano? ¿Ah? Porque yo me animo a traducirlo. Tendrá más tirada si se hace en castellano, ¿no? Vale, pues y que yo me pueda enterar. Yo la primera que os lo compraré, pero por favor que lo entienda. Bueno, no tanto será comprar, pero... Ah, bueno, libros, sí. Si es un libro se puede Claro, va a comprar. ser un libro. Claro. Sí. Mi amiga Nerea puede hacer la portada y todo eso, porque la verdad es que hizo unos carteles preciosos para la Semana de la Llevadora. Así que sí. Vale. Y hay que pensar un título. Historias de partos. ¿Ya Sí, está? algo así o... Anécdotas. Me parto. Cuidado con me parto. Porque me puedo partir de risa o me puedo partir por claro, dos. Bueno, pero me parto, va de parto y va de reírse, no es peyorativo. Bueno, es una idea. Pero me parto. Que también las embarazadas que estáis aquí o las que conozcáis, lo que podéis hacer es participar, porque a veces nosotras decimos cosas que se dan por entendidas porque te supones que ya se entienden y tú entiendes algo que dices, ¿y ahora esta qué dice? Lo mismo que la dilatación completa, o sea, claro, exacto. Hay cosas que vosotras podéis entender y nosotras las damos por supuestas. ¿Me explico? O sea, puede haber malos entendidos. Tenía la cámara guardada. Us estava sentint, però com estic trabajando, digo, vaig sentir la conversa. Hola. ¿Estáis? ¿Que estás en Can Ruti? No. Estoy trabajando en la tesis. Ah, vale. Sí. Llegas a tiempo para las pastas. Hola. Hola. ¿Qué tal, Teresa? Hola, Maite. Me han invitado. Ah, qué bien. ¡Hombre, Maite! Bienvenida. ¡Qué buena! Me he infiltrado desde el sur. Está bien, que sepamos qué pasa por allí también. Así hago de portavoz.
¿Cómo estáis? ¿Por dónde ibais? Uy. Que íbamos a publicar un libro de anécdotas. Sí. ¿De partos? De casa. Sí. Ah, guay. Yo propongo otro que llevo con ganas ya, ¿verdad, Chus? Venga. El de la historia de las comadronas viejas, bellas. Tú, no te oímos. Chu, dale al micro, porfa. Para no hacer ruido o interferencia, sí que es verdad, lo he apagado. Sí, que decía de informar, pero ese ya escrito, o sea, las llevadoras, pero escrito. Bueno, vale, tendremos que recuperar cosas que tengo. Es que es trabajo. Qué bonito. ¿A quién no conozco? A Ángelo, esta no. A Paqui. Paqui, ¿tú eres la de Extremadura? No, de Murcia. Ah, de Murcia. ¿Y a quién más? A Silvia tampoco la conozco, a Lucía tampoco y a Eli tampoco. Yo tampoco te conozco, no sé quién eres, Teresa. ¿Me la presentáis o se presenta ella? No ha sonado creíble, perdona. Pues nada, yo soy Teresa y llevo... Bueno, el primer parto que vi en casa fue el de Pepi y de ahí aprendí que el parto en casa era fácil, sencillo y yo estaba preparada ya para ponerme manos a la obra. Eso ya fue en el año 90, ¿era? ¿O 89. En el 89. Entonces, desde el 89 empecé a asistir partos, después de mi experiencia de paso por Barcelona. Y bueno, luego estuve un tiempo trabajando en Almería, en el Hospital de Huerca-Lovera, que de ahí viene la humanización del parto, para las que se hayáis incorporado más tarde. Ahí empezó todo. Y bueno, pues tuve el privilegio de participar y de empujar a que eso existiera. Aunque bueno, sabéis que esto es un camino de invisibilización, entonces se llevaron las medallas quien se las llevó, que fue el ginecólogo y compañía que vinieron detrás. Y bueno, pues toda mi labor fue desde entonces cambiar no solamente la asistencia al parto en casa, sino la hospitalaria. De todo un poco, hemos hablado de todo un poco, pero no hemos entrado en profundidades y además también hay mamás que nos han explicado sus puntos de vista y bueno, y lo que piensan hacer y sus proyectos del embarazo. 1 al mes, si quieres 1,5, pero no, ahora estamos en 1 al mes. Bueno, ya subiré. Sí, pero no tenemos ningún interés en que suban y que venga quien quiera venir y quien esté dispuesta a hacer. No hay ninguna prisa ni ninguna presión de ningún tipo, ¿eh? Por este lado, nada. Que venga quien tenga que venir, nada más. Está bien. Escucharme una cosa, chicas. Volvemos a invitar a las mamis a ver si quieren hablar, porque si las hemos invitado es que nosotros no nos damos cuenta, pero es que las comadronas hablamos y hablamos. O los todos. Que hable una mami o a mí se me ha acabado la batería y todo. Solo me despido porque se me había acabado la batería. El aire. Gracias, vale. Gracias por todo y esperamos otra merienda. De acuerdo. Vale, muy bien, Mireia. Que vaya muy bien, chao. Merienda real. Sí, eso es Sí. mejor. Sí. Iremos acabando, ¿no? La reunión, que si no se alarga mucho. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo quiero decir que mientras hablamos ya son 85 las que han respuesto la encuesta. Toma ya. Wow. Es que a 5 la hora, pues espérate la semana que viene. Mireia, igual nos la vamos a copiar y la vamos a pasar a través de la Asociación Nacer en Casa. Por supuesto, vale. Ya tardas. ¿Pero quién cuesta era? Pepi te lo cuenta. Es que han hecho un... Sí, ahora te lo cuento, Maite. Es una encuesta para ver si querían salir en casa o no, las mujeres. Bueno, pues encantada de estar con todas, ¿vale? Un placer. Y estamos ahí, nos vemos, ¿vale? Muy bien. Vale, un placer. Gracias a todas. Gracias. Eli quería decir algo, perdón. Y yo os quería dar las gracias, bueno, por este ratito
Y bueno, justo lo que estaba pensando ahora es que dentro de todo el movimiento emocional y social que está habiendo, es como que da esperanza escucharos a gente que estáis en este mundillo, tanto dentro como fuera de los hospitales, y todo lo que tenéis que para ofrecer, ¿no? Que da esperanza y tranquiliza un poquito, bastante. Qué bien. Solo eso. Gracias. Eli, mucha suerte en tu búsqueda. Gracias. Ya todo muy bien. Que vaya bien. Gracias. Gracias a todas. ti. Me encanta esta merienda. Queda Gracias. poco. Beso a todas. Hasta luego. Chao, chao. Adeu. Chao, gracias. Que la meva amiga, la Luz. Adeu, Àngels. Vale. Bueno, adeu a todas. Adiós. Adeu. Adiós, adiós.